Buenos días, Natalie y Diana, y por supuesto quienes nos sintonizan a esta hora. Hoy es una fecha del calendario OMS que, como siempre, nosotros traemos a este espacio y vamos a comenzar con esta recomendación inicial, y es que los riñones son órganos los principales del aparato urinario, que de acuerdo a la Sociedad Internacional de Nefrología, más de, escúchenlo muy bien, 850 millones de personas viven con enfermedades renales, una cifra bastante alarmante. Además se estima que entre el 8 y el 10% de la población adulta presenta algún tipo de daño renal, y cada año millones mueren prematuramente por complicaciones relacionadas con la enfermedad renal. Pero más allá de estas cifras epidemiológicas, los especialistas son muy precisos al decirnos estas señales de alertas de posibles fallos renales que son detectables y que veremos a continuación de la mano del nefrólogo Gustavo Mago. Cambios en la producción de orina. La necesidad de orinar más de lo normal, sobre todo por la noche, puede ser una señal de un fallo en los riñones. Sangre en la orina. La hematuria, como se conoce en el ámbito médico, puede ser macroscópica, es decir, visible a simple vista, o microscópica, solo identificable en el laboratorio. Orina espumosa. Es normal que la orina se presente con burbujas, sobre todo cuando se orina con mucha fuerza o cuando ésta choca contra la superficie del inodoro. Pero la espuma que aparece cuando se excretan proteínas es más densa, blanquecina y cuesta deshacerse de ella al desahogar la cadena del retrete. Fatiga y anemia. Es una complicación común en la enfermedad renal crónica. Este cuadro cursa con fatiga en sí mismo, además de otros síntomas como debilidad, piel pálida o amarillenta, latidos cardíacos irregulares, mareos, aturdimiento y dificultad para respirar. Piel seca y con picazón. La piel extremadamente seca es una clara señal de una enfermedad renal crónica en estado avanzado. Hinchazón de los ojos, sobre todo por la mañana, es una de las múltiples señales de la enfermedad renal. Dolor en la espalda. Los riñones están ubicados a cada lado de la columna vertebral, justo debajo de la caja torácica. Es fácil confundir un dolor renal con un dolor lumbar. Si el dolor es mucho más abajo, en la parte posterior, en la zona de la columna, ya son dolores lumbares, musculares o propiamente óseos de la columna, de lumbalgias mecánicas y esas cosas. Pero el riñón te va a doler al término de la última costilla, en el flanco, lo que dirían el flanco, más o menos a la altura de hígado o vaso, depende del lado que te esté molestando. Mientras que las causas de tener un fallo renal van desde condiciones metabólicas y médicas como diabetes e hipertensión. Estas están asociadas a bebidas artificiales, alimentos ultraprocesados, empaquetados, enlatados o embotellados por sus grandes cantidades de químicos. Tienen alto contenido de vitamina C. Hay personas que la vitamina C produce aumento de eliminación de oxalatos por el riñón, y el oxalato es uno de los cristales precursores de los cálculos de calcio. Hay otros que tienen conservantes y saborizantes a bases de fósforo, que entre fósforo y calcio también favorecen la unión de cristales y la formación de piedras. Y además de esto, las cargas de azúcar que traen estas bebidas. El cólico nefrítico es otra afección que hay que evitar, dado que es un dolor muy intenso e inesperado que repentinamente no da mayores señales, que se produce cuando una piedra obstruye la salida de orina del riñón, con piedras de menos de 5 milímetros que pueden ser expulsadas con alimentación saludable y agua. Cuando un riñón empieza a formar piedras es porque hay alguna alteración metabólica en él. Globalmente los cálculos son primero de calcio y segundo de ácido úrico, pero en la orina hay por lo menos 4 o 5 sustancias adicionales que van a formar cálculos. Los desórdenes metabólicos pueden ser hormonales, pueden ser de dieta, y los extremos también son malos. Las dietas ricas en puras vegetales, como los veganos, forman un tipo de cálculo. Los que hacen dietas solo de proteínas forman otro tipo de cálculo.
Aquí están en el estudio todos diciendo que toman conciencia sobre el uso en la ingesta de agua. Y aunque en la actualidad es muy común ver en redes sociales estas recomendaciones médicas sobre el uso de la creatina, un aminoácido que el cuerpo produce de forma natural y que se almacena en los músculos, pero que se degrada durante la actividad física, el especialista nos dijo que la disponibilidad de la misma en los alimentos es muy pequeña, porque por ejemplo, 1 kilogramo de carne puede tener apenas entre 10 o 20 gramos de creatina, y de allí la sugerencia de su versión en suplemento por el aporte de mayor rendimiento físico, pero este complemento debe recetarlo un nutricionista por cortos periodos de tiempo y estar acompañado de abundante hidratación. Natalia, Diana. Muchísimas gracias, Diana. Importantísimo siempre tomar cualquier medicación bajo receta médica, porque los riñones pues hay que tratarlos muy bien, pero sabemos que hay muchísimas personas que pueden vivir con un solo riñón. Sin embargo, deben tener unos cuidados especiales. Sí, es correcto. Como bien lo dices, hay muchas personas que pueden vivir con un riñón. Incluso hay un porcentaje mínimo de la población mundial que nace con un riñón y puede perfectamente el riñón que queda asumir esa responsabilidad del otro riñón ausente o con el que no se nació. Se dice que la disminución de la capacidad renal disminuye 25%, que perfectamente se puede vivir con este riñón, pero hay que tener los cuidados adecuados, como lo decía el especialista, sobre todo cuando hay calcio, estos alimentos que son abundantes en calcio, hay que ser más cuidadosos de lo normal de cuando se tiene, por ejemplo, un fallo renal. Diana, y bueno, sabemos que el estrés afecta diversos órganos de nuestro cuerpo, particularmente a los riñones. ¿Cómo los afecta y cuál es la función que ellos tienen justamente para regularlo? Muy importante, sobre todo cuando se habla en estos tiempos actuales del cortisol, esa hormona del estrés que está asociada con los riñones directamente, porque precisamente en los riñones es donde están las glándulas suprarrenales, estas que segregan esta hormona del estrés, y ya se sabe por la literatura, los estudios médicos y científicos, que cuando esta sustancia se libera, cuando hay mucho estrés, que se tiene que activar esta hormona solamente cuando hay situaciones, por ejemplo, de alguna huida, de alguna amenaza inminente, pero cuando se activa en situaciones normales y lo vemos del día a día, por ejemplo, cuando las personas dicen no puedo llegar a mi trabajo, tengo una situación quizás laboral o particular, algo que sucede en el tránsito y esta hormona se activa, estas glándulas duran hasta 7 horas segregando cortisol en el organismo. Entonces, la función que tienen los riñones no solamente van de depurar los líquidos en la sangre, sino también del estrés, del cortisol, que hay que mantener muy a raya.